Muy buenas noches, nuevamente con el gusto de estar por aquí en representación de nuestra buena amiga, la licenciada Laurelena Errejón. Y bien, pues les doy la bienvenida a la Tertulia Ciudadana número 34. Estamos, como ya bien saben ustedes, en vivo en www.livestream.com/Tertulia Ciudadana. Y por supuesto pueden seguirnos como acostumbran a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y el chat de Livestream. Bueno, los datos ya dijimos aparecen en pantalla, en donde seguramente usted podrá hacernos todas las preguntas que quiera, así como sus comentarios. En esta ocasión vamos a dar la bienvenida a nuestra tertulia ciudadana a Eduardo Hernández. Él es socio director de la Clínica del Tabaco Sociedad Civil. La Clínica del Tabaco SC fue constituida con fines sociales por médicos, psicólogos, pedagogos, abogados, economistas y comunicólogos. Su misión es detener y prevenir el tabaquismo, el abuso del alcohol y o el uso de sustancias adictivas para mejorar la calidad de vida de los pacientes, sus familiares y de la sociedad mexicana en su conjunto por medio del entendimiento fisiológico, psicológico, conductual, cognitivo y de la correcta aplicación de la legislación vigente, es decir, toda una metodología y un abordaje integral. Bien, vamos a hacer una breve semblanza de Eduardo Hernández. Él es socio director de la Clínica del Tabaco, como ya lo dijimos, Clínica del Tabaco SC. Sus responsabilidades son dirigir los esfuerzos del área de investigación y desarrollo. Y bueno, la plática va a ser muy rica, hay muchas cosas que quisiéramos preguntar. Vamos desde el principio. ¿Cómo es que nace la idea de la creación de la Clínica del Tabaco, Eduardo? Gabriela, gracias por la oportunidad de estar con ustedes. La Clínica del Tabaco se funda con base en la necesidad de los pacientes de encontrar una alternativa seria que dé resultados, que sea sensata para detener el tabaquismo y el abuso del alcohol. Hemos visto en nuestra experiencia cómo los pacientes tienen que sufrir las consecuencias del consumo de tabaco, del abuso del alcohol, y comienzan a peregrinar buscando opciones alternativas que no les dan los resultados de abstinencia que necesitan, que son requeridos en esta enfermedad. El tabaquismo, el abuso del alcohol no son gustos, no son situaciones de elección, de albedrío. Eso es lo que se argumenta por una industria que busca lucrar a base de la dispersión de sus productos en una manera comercial, pero la realidad es, tenemos en México 17.3 millones de fumadores que consumen en promedio 6-7 cigarros al día. De estos, estamos viendo que las mujeres están fumando prácticamente lo mismo que los hombres. ¿Equidad de género? Pues yo diría que es una mala estrategia y un mal entendimiento comercial. En 1929 el sobrino de Sigmund Freud crea la estrategia de comercialización Las Antorchas de la Libertad y le paga a 8 actrices para que anden por las calles más importantes de Estados Unidos fumando, argumentando que se van a emancipar del yugo del hombre y que ellas tienen derecho a fumar. Esto se difunde en medios de comunicación y al poco tiempo vemos a las mujeres copiar la iniciativa, pero tenemos una particularidad que el público en general no conoce. La nicotina es una de las sustancias más adictivas conocidas por el hombre. Con un cigarro, el 10% de las personas pierden el control del tabaco. El 26% lo hacen después de haber fumado de 3 a 4 cigarros. El 44% de las personas, después de haber consumido de 5 a 9 cigarros, menos de media cajetilla, ya sienten la necesidad de consumo. Y esto hace que se presente la racionalización. Es que yo quiero fumar, es que a mí me gusta fumar. La realidad es que de este número tan grande de fumadores que tenemos en el país, el 82% ya consumía las cantidades de tabaco que consumen regularmente antes de cumplir los 18 años. Hay además una asociación con espacios, ¿no? Y con ciertos eventos del día en donde el cigarrito del desayuno, el cigarrito que te acompaña a la digestión, el cigarrito para concentrarme cuando estoy nervioso, o sea, se vuelven como una serie de pretextos, de espacios en donde debe estar presente el cigarro, digamos. Son eventos en los que el fumador le ha enseñado al cerebro, y por eso la intención de tener aquí el modelo, que va a recibir nicotina.
el cerebro en ese momento le pide nicotina. Si no se la da, se la exige. ¿Cómo se la exige? Se empieza a sentir irritable, ansioso, estresado, incluso en ocasiones puede presentar sintomatología física como dolor de cabeza o náuseas, y necesito un cigarro. Consume nicotina, esa sensación se alivia y se desvanece, y entonces viene la racionalización. Yo fumo porque yo quiero. No es verdad. Fumas porque tu sistema nervioso se ha visto degradado con base en la interacción con un químico que es 60% más venenoso que el arsénico. ¿Qué tanta dependencia hay física y qué tanta es un tema emocional o que entra en el terreno de la psique? Digo, cuando entramos en la psique entramos en el terreno físico, pero me refiero a la necesidad como tal que dicen, se habla todo este cuadro de abstinencia posterior a que la gente deja el cigarro. Digo, eso lo digo basándome en experiencia. En un tema personal, a mí me tocó en la universidad, jamás había fumado, y de repente un día era la clase a las 7 de la mañana, te estás cayendo de sueño y alguien te pasa un cigarro y descubres, crees en ese momento, lo asocias con que ese cigarro te despierta y te despeja, y entonces lo adoptas. Finalmente me ocurrió en algún momento por alguna situación que dije, después de 10 años, a partir de ese día en que estuve fumando, dije, se acabó, o sea, no hay más cigarro, y de verdad se acabó. Y a la fecha es como si jamás hubiera fumado. Hubo algún momento en que sí, ya sabes, hueles que alguien está fumando, se te antoja, pero hasta ahí. O sea, pero yo he escuchado de tanta gente de la gravedad, de la necesidad, de la desesperación, gente que llega a temas, bueno, extremos, obviamente cuando hay enfermedades asociadas como el cáncer, que bien sabemos, y que están después hasta de una traqueotomía, y me ha tocado en un baño, que están hablando y están fumando a escondidas cuando supuestamente, vaya, todo esto fue lo que derivó que llegaran a ese cuadro, a ese extremo. ¿Por qué pueden haber dos situaciones tan distintas en el manejo del abandono, de cerrar un ciclo del tabaquismo? La nicotina, cuando llega al sistema nervioso, modifica la forma en la que el cerebro opera. Este modelo está precisamente traído para poderle mostrar al público más o menos de qué estamos hablando, y no a detalle, que no es el objetivo, sino a términos generales. Este es el mesencéfalo o el cerebro medio, el sistema nervioso central, las funciones automáticas de alimentación, ritmo cardíaco, el equilibrio, todo eso está acá. Las funciones superiores que nos hicieron la especie dominante del planeta están en los lóbulos frontales, están en la corteza superior, que es la área que tiene más riqueza de neuronas. Inhalamos nicotina, la nicotina llega a los pulmones, se va a través de la sangre, llega al cerebro, impacta en primera instancia esta área. Y esta área, al controlar las funciones elementales de supervivencia, habremos de mencionar, la nicotina es un estimulante muy potente, es de hecho de la misma familia que la cocaína, son ambos alcaloides. Y la nicotina, cuando se inhala, crea esa sensación de despertar. Muchas personas lo hacen en la mañana porque así dejan de sentir somnolencia, pero la realidad es que están alterando un balance bioquímico natural que el cerebro busca siempre mantener. El problema es ese, que el cerebro busca mantener el balance. La nicotina llega y, sin entrar en términos que sean muy técnicos, lo que hace es bloquear una serie de conexiones que hay dentro del sistema nervioso. Cuando esas conexiones se bloquean, el cerebro tiene que crear nuevas conexiones, tiene que crear nuevas aperturas para poder funcionar de manera regular. Ahora, cuando quiero dejar de sentir la sensación asociada a la ansiedad, el vacío, el desazón, el estrés, irritabilidad, incorporo nicotina. La nicotina bloquea los receptores, se libera dopamina, el fumador siente el alivio de las sensaciones desagradables que tenía, y esa es la razón que lo mantiene consumiendo. Pero aquí hay que hacer una reflexión muy interesante. Si dice la encuesta nacional de ediciones 2011 que hay 21.7% de fumadores en México que varían entre la edad de 12 y 65 años, eso significa, en términos redondos, vamos a ponerle 22%, que el 78% de la población no consume nicotina. Entonces, el 78% de la población no necesita de controlar las sensaciones de ira, ansiedad, desazón, vacío. Esto no significa que el resto de la población no tenga problemas, no tenga situaciones de pareja, no tenga estrecheces económicas, no tenga problemáticas en el tráfico.
Todos los tenemos. Hay un manejo. Pero ellos no necesitan de incorporar un químico vasoconstrictor venenoso al sistema para tratar de regular este balance bioquímico natural que se perdió, que sería parte de la primera observación que hiciste. El primer problema del contexto es fisiológico, con una compatibilidad bioquímica de la nicotina con mi sistema nervioso. De ahí, brincar a la parte psicológica de racionalización de la dependencia, es que fumo porque lo necesito. Esta justificación de la conducta adictiva, el fumador realmente la cree. Y yo fumé 30 años y durante 20 intenté parar. Yo sé realmente de lo que estoy hablando. Mi padre murió de cáncer pulmonar por tabaquismo en 1997. Mi papá estaría vivo el día de hoy si no hubiera comenzado a fumar a la edad de 9 años. Mi papá vivió la historia que 66,000 mexicanos viven cada año, de acuerdo a los datos del Comisionado Nacional contra las Adicciones del año 2013, el doctor Fernando Cano Valle. Bajo esa premisa, no son 66,000 aislados, son 66,000 mexicanos, jefes de familia, en edad productiva, porque viene otra de las grandes racionalizaciones. Sí, yo sé que el tabaco hace daño, sí, yo sé que tal vez pierda algunos años de vida, pero son los últimos, entonces no debe de haber mayor complicación, porque todos nos vamos a morir de algo. Esa racionalización es terrible porque estamos hablando de 20 años de la expectativa de vida en promedio. Si la mujer en México tiene una expectativa de vida de 77 años, nosotros vemos pacientes femeninos que pierden la vida a los 40, a los 45, por neoplasias asociadas al tabaquismo. Vemos cómo la calidad de vida se degrada y esto es parte de un proceso de oxidación. Cada vez que incorporamos el humo producto de la combustión del tabaco, estamos degradando todo nuestro organismo. Pensar que solamente es el cáncer de pulmón es una triste idea mal concebida. Son más de 34 enfermedades por fumar que causan la muerte. Esas 34 enfermedades las tenemos bien identificadas y bien explicadas en este libro. Este libro lo publica Editorial Trillas, está en toda la red de distribución, Gandhi, Porrúa, Trillas a nivel nacional. ¿Asociadas con el tabaquismo? Sí, son más de 34, pero el cirujano general de los Estados Unidos en el reporte de 2014 sigue encontrando más y más y más asociaciones. Hay en este momento un dato interesante que vale la pena compartir con el auditorio. El 61% de riesgo asociado a desarrollar cáncer de mama en la mujer se da cuando empieza a fumar antes del primer periodo y no tiene hijos. Si la mujer empieza a fumar después del primer periodo y tiene hijos, el riesgo de desarrollar cáncer de mama se va al 45% comparado contra una mujer que nunca fumó. Es un factor desencadenante, ¿no? Finalmente rompe el equilibrio. Esto no se había documentado de una forma fehaciente durante mucho tiempo. Estos estudios que aparecen a la luz en 2013 de la Asociación Americana contra el Cáncer, de la doctora Mia Gaudet, hacen un metaanálisis de una gran cantidad de estudios donde se representa esta causalidad con base en los fenómenos que se presentan, su observación con base en el método científico, y se crea la estadística para poder determinar cuál es la prevalencia. Estadísticamente, entonces, bueno, porque impacta como en varios rubros, ¿no? Varias enfermedades que son a partir del tabaquismo. Entonces sería como difícil el otorgarle un lugar dentro de la mortalidad en nuestro país, porque pues ocuparía como varios escaños, ¿no? Por un lado, como 34 por lo pronto, más las que se acumulan. Son 4 principales, que es donde tenemos la epidemiología más clara. La epidemiología se refiere a los datos estadísticos. El primero es el accidente cerebrovascular, tanto isquémico como hemorrágico. La nicotina libera depósitos de grasa y de azúcar al torrente circulatorio. Estos depósitos de grasa pueden bloquear las arterias. Las arterias más frágiles son las del cerebro. Entonces ahí tenemos el problema en el cerebro. Luego tenemos el infarto agudo al miocardio. Accidente cerebrovascular. Sí, un ictus, es conocido de muchos nombres, una embolia, un derrame, nos referimos a lo mismo. Todo esto es el contexto cerebrovascular. Luego viene el infarto agudo al miocardio. Las venas del corazón, cuando se tapan, dejan de alimentar al propio corazón, y el corazón, como el resto del organismo, necesita de nutrientes para poder funcionar y trabajar. Si le cortas el suministro de sangre o de oxígeno, eso es un infarto, el tejido muere. Si es en una de las áreas principales del corazón, es un infarto fulminante y el paciente muere. Si
infartos en una área secundaria, el paciente tiene problemas de por vida por falta de irrigación sanguínea. Son cosas muy serias. Bueno, llevamos 2. La tercera, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es un término acuñado relativamente reciente en términos de medicina, que habla de 2 enfermedades muy conocidas. El enfisema. Cada que inhalamos el humo producto de la combustión del tabaco, estamos rompiendo alvéolos dentro de los pulmones. Pero como se calcula que hay alrededor de 100,000 millones de alvéolos, entonces inhalamos, no pasa nada, seguimos inhalando. El problema es, llega a un punto tal en el que el daño es tan marcado que entonces el paciente no puede respirar. Esa es una de las enfermedades variable del EPOC. Y la otra es la bronquitis crónica. Cuando se inhala este humo es tóxico, es cilio destructor. Los cilios pulmonares están diseñados, son pequeños pelos que están dentro de todo el tracto para limpiar la basura que inhalamos durante el día en el proceso respiratorio. Cuando inhalamos el humo producto de la combustión del tabaco, estos cilios se dañan y ya no pueden llevar a cabo la función. Entonces el bronquio lo que hace para protegerse de esta irritación es que empieza a crear mucosidad, y esta mucosidad es flema que se siente cuando se tose y se siente que se mueve la flema. ¿Del fumador? Esto es la bronquitis crónica. Llevamos ahí estas 3 enfermedades. Y es que tienes razón, son 4, pero como engloban enfisema y bronquitis en EPOC, bueno, entonces contémosla como 3 según dicen los números oficiales. Y luego tienes el cáncer de pulmón, como la 4ª. Ahora, ¿qué pasa con el fumador pasivo? Porque también ese es otro tema, ¿no? Buena observación. ¿Qué tanto es lo que alcanza a asimilar y qué tan afectado resulta el fumador pasivo? Porque popularmente se maneja con mucho desconocimiento. Sería muy interesante aprovechar que estás con nosotros. Es una pena que los fumadores no tengan conciencia de esta realidad, porque si la tuvieran, creo que podrían cambiar un poco su percepción del asunto. Nosotros en la Clínica del Tabaco no estamos en contra de los fumadores, estamos a favor de los fumadores y de su salud. El fumador, cuando inhala el humo producto de la combustión del tabaco, genera una corriente de aire que hace que la temperatura se incremente en el cigarro, 700, 800 grados Celsius, grados menos, hacen una partícula de alquitrán más grande. Esta partícula de alquitrán no puede penetrar tan fácilmente en la membrana celular y el cuerpo se defiende un poco mejor. Eventualmente va a penetrar y va a hacer daño, pero el humo de segunda mano, que es esta corriente a una... Estamos hablando, perdón, del pasivo, del que no está fumando, es al que le está sucediendo todo esto. Ahorita mencioné el que está fumando, porque de aquí viene la dispersión al humo de segunda mano. Conciencia de lo delicado que es. Este es el que está fumando y bueno, es esa corriente térmica. El que no está fumando, ¿qué sucede? El humo que está ahí en el cigarro, que está en el cenicero, o el que exhala el fumador, este ya viene de una corriente térmica mucho más fría, 60, 70 grados Celsius, menos incluso. ¿Qué sucede? La partícula de alquitrán es más chica, pero el alquitrán sigue siendo uno de los compuestos más tóxicos y cancerígenos conocidos por el hombre. Deberíamos referirnos como alquitranes porque son más de 81, pero llamemos en términos generales alquitrán. Y esta partícula más chica penetra más fácilmente a través de la membrana celular, puede llegar a la estructura de crecimiento, de reproducción de la célula, y comienza un crecimiento celular descontrolado. La célula, como todo organismo vivo, nace, crece, se reproduce, muere. Resulta que lo que pasa en este proceso, cuando el ADN se ha modificado por los alquitranes, nace, crece, se reproduce y no muere, y comienza a reproducirse de una forma descontrolada, empezando a atacar recursos de varios órganos, y eso es el cáncer. La metástasis de una situación de cáncer se puede dispersar de una manera muy rápida. Si es cáncer de pulmón y es cáncer de pulmón de célula pequeña, la tasa de supervivencia de este tipo de cánceres es de menos del 14% a 5 años. ¿Un fumador pasivo puede? Un fumador pasivo corre riesgos muy serios. Se habla en este momento de que 6 millones de personas pierden la vida, y de las cuales 600,000 son por humo de segunda mano. Cáncer, enfermedad cerebrovascular, infarto agudo al miocardio, cuadros de EPOC, asma, muerte súbita en los infantes, pobre desarrollo neuronal. Cuando se inhala este humo, estamos degradando las capacidades cognitivas de nuestro cerebro. No es algo trivial. Entonces, podemos ver imagenología cerebral como esta estructura en los fumadores está degradada. La nicotina es uno de los compuestos más tóxicos que hay sobre la faz de la Tierra. El veneno del pulpo de anillos azules
el veneno del Ilukanji, una fragata que existe, fragata portuguesa se le llama a este tipo de medusa en Australia, la estricnina y la nicotina. Así de tóxico es este compuesto. Y cuando yo estoy irrigando un tejido vivo tan frágil como es el cerebro, se comienza a degradar. Aparte es el centro de integración de todos. Y empezamos a percibir una realidad que no es correcta. El fumador la interpreta como tal, con mucha fuerza, pero la realidad es que estamos ante una enfermedad que sí, es cierto, está desarrollada a través de la interacción con la nicotina, pero que también por la dispersión comercial que existe del tabaco en nuestro país y en el mundo en general. Es un hecho que la gran mayoría de las personas experimentan con el tabaco, y ya habíamos hablado lo tóxico que es la nicotina y sus capacidades adictivas. Nosotros tenemos un programa de tratamiento que en 6 pasos. El primer paso es fisiología, el segundo paso es desmembrar racionalizaciones, el tercer paso es revertir respuesta condicionada, para llegar a un cuarto que es detener la ingesta de una forma educada, enfrentar el quinto que es qué es lo que sucede cuando dejo de consumir tabaco, y lo más importante que es el sexto paso, mantener la abstinencia de largo plazo. Tenemos certificado por el Notario Público 132 del Distrito Federal resultados de abstinencia absoluta al tabaco en decenas de nuestros pacientes. Esto no es a través de actores pagados o de extras que leen diálogos o de... No. Estamos hablando de gentes que tuvieron la problemática y que hoy la han detenido después de haber usado todas las estrategias que están allá disponibles y encontraron algo que les es realmente asequible. Eduardo, yo quiero abordar, le voy a dar un pequeño giro, pero es importante, digo, el tema es muy largo y se nos va rapidísimo el tiempo y queremos aprovechar que estás aquí con nosotros. En la cancha de políticas públicas, o sea, la importancia de verdad de adoptar políticas que puedan ayudar a poner límites de tal manera que se salvaguarde la salud de la gente. Es difícil porque además están ustedes en un tema donde hay una industria muy fuerte que debe ser durísima. No me quiero imaginar esa guerra constante, esa lucha, no digamos guerra. Es una lucha de toda la vida con las tabacaleras. ¿Hasta dónde? ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Cuál es la propuesta como políticas públicas desde el nicho de ustedes, que son los expertos y que trabajan esto tan a fondo, que tienen un conocimiento tan profundo y que están atacando y que realmente están trabajando? ¿Qué es lo que llevan? ¿Qué es lo que han logrado que se instrumente? ¿O qué es lo que tienen como propuesta? ¿Qué nos puedes decir? Tuve la experiencia de colaborar en la Secretaría de Economía en el sexenio anterior como coordinador de estrategia para sectores emergentes y políticas públicas. Con esta metodología definimos un plan de política pública nacional, estatal, municipal, lo tenemos disponible en clinicadeltabaco.org, con el cual, aplicando el programa de 6 pasos, a través de una metodología estandarizada en lo que tenemos hoy disponible en el escenario de salud pública, podríamos reducir en lo que resta de esta administración un 30% del tabaquismo que hay en el país. Este problema del tabaquismo también tiene algunas aristas, como es el caso del abuso del alcohol. Nosotros, ojo, no estamos en contra del alcohol, ni buscamos que sean puritanos y que no es eso. Estamos en contra del abuso del alcohol, de las consecuencias que genera y de los problemas sociales que desmembran el tejido social: embarazo adolescente, interrupción de los estudios, ausentismo laboral, violencia familiar, accidentes. Todo esto no forma parte de un gusto, forma parte de una responsabilidad social en la que los empresarios, los consumidores y la sociedad en su conjunto tenemos que poner atención. Es una pena que México haya sido, en los estudios de la Organización Mundial de la Salud, definido como el país que más alcohol consume de América Latina, con 18 litros de alcohol puro por mujer al año y 32 litros de alcohol puro por hombre al año. Es evidente que una mayor prevalencia y distribución de alcohol entre la población. También tenemos una problemática en el abuso del mismo. La Encuesta Nacional de Adicciones 2011 refiere que hay un 6.2% de la población de 12 a 65 años con un trastorno de abuso de alcohol. Yo no hablo de alcoholismo, está muy estigmatizado. Te hablo de una problemática de salud que se puede atender y se puede detener, porque ni el tabaquismo ni el abuso, el alcoholismo como tal desde el punto de vista neuronal es curable. Eso es una gran mentira. Se puede detener, porque el día que podamos curar tabaquismo, ese día ya podemos curar el cáncer. Estamos años luz de eso. Entonces, que alguien venga y me diga que me va a curar, hay que tomarlo con cierta responsabilidad.
En ese marco de referencia es bien importante los programas de prevención. Claro. Los programas de prevención y de manejo, ¿no? y de manejo, de control. En esta parte de política pública tenemos la de gobierno con los planes de trabajo para implantar y detener. Muy bien, ¿qué más tenemos ahí en ese contexto? Tenemos la consultoría para las empresas. Tenemos la Ley General de Control de Tabaco, que tiene un marco regulatorio, su reglamento. Tenemos la Ley de Protección a los No Fumadores en el Distrito Federal. Esto no es una moda, esto no es un distintivo, es una ley. Y esta ley tiene sanciones si no se cumple. Tenemos que ser responsables como mexicanos ante los entornos 100% libres de humo de tabaco, ante la convivencia y respetar. Lo que nos hace falta en México es respetar al otro. Yo tengo el derecho hasta donde empieza el tuyo. Por supuesto. Yo no puedo venir a fumarte aquí porque el humo de segunda mano es hasta 20 veces más tóxico que el humo de la corriente principal. Y esto genera daños serios. Lo que hacemos en este proceso es brindarle a las empresas la consultoría suficiente para que puedan llevar a cabo los procesos de cumplimiento de la ley. Son dos variables. Una, evitar sanciones. Hay una instancia de gobierno, es la COFEPRIS la que se encarga de llevar a cabo estas sanciones. Se anunció en el Día Mundial sin Tabaco, esta ceremonia del lunes pasado, que ya se habían clausurado 354 establecimientos. Ahora, del otro lado, es una balanza, ¿cumples o no cumples? Si cumples entonces tienes la placa de espacio 100% libre de humo de tabaco y tienes incentivos, lo cual hace sentido, porque es un ambiente... Hay que premiar. Razonable en el que la gente puede dar sus mejores capacidades cognitivas. No se trata de prohibir, se trata de desarrollar la conciencia de los fumadores, de la gente en el entorno, de los empresarios y de la sociedad en su conjunto. Tenemos varias preguntas del público, ya ves que nos siguen en redes. Veamos las preguntas que pueden ser bien interesantes. Vamos a ver cuáles alcanzamos a desahogar. Mira, de Facebook tenemos a Susana Martínez. Ella nos dice, nos pregunta, ¿cuáles son los resultados obtenidos cuando tiene una persona ayuda de su clínica y en cuánto tiempo se ven mejoras? Los resultados se ven en un programa de 21 días, que es cuando el cerebro se ha desinflamado de la exposición a la nicotina. Tenemos más de 80% de eficiencia del programa después del año de participación en él. Pueden entrar a los programas, están en la pestaña de tratamiento de clinicadeltabaco.org. El teléfono de la clínica es 5786-0300 y ahí vemos los programas de tratamiento, los programas de prevención, consultoría en políticas públicas y consultoría empresarial. Ok, muy bien, contestado. Luego está Jaime Luna de Twitter, dice, ha tenido buenos resultados para dejar de fumar la publicidad de prevención que está impresa en las cajetillas de cigarros. Buenísima esa pregunta. Es una buena pregunta y hay que responderla desde el punto de vista del marco de referencia. Si usted le pregunta esto a las instancias de gobierno, le van a decir que han reducido la instancia de consumo porque los pictogramas han creado la conciencia. Nosotros, en la experiencia que tenemos... de verdad, relativos, para los que no vamos... porque mira este no tiene nada. No. Entonces ¿Esa resulta... marca existe? Esta y muchas otras que son del mercado ilegal, de contrabando. El problema no es que sean de contrabando, el tabaco sigue siendo tóxico, sea legal o ilegal. El asunto es, no hay pictogramas. Y además la población refiere, tómala. Si veo el pictograma, lo tapo. Si veo el pictograma, lo ignoro. Pues son horribles, de verdad es que la rata, el niño, por Dios, los ves, dices, fundas, no puede ser varias tiendas de conveniencia, compras tu cajetilla, le pones la funda y... te cierras los ojos. Yo creo que forma parte de los lineamientos que tenemos que echar a andar. Los oídos. Vamos por el etiquetado verde, plano, con advertencias sanitarias y pictogramas. Ese es el objetivo. Y ahora el contexto es, estamos muy retrasados en el cumplimiento del convenio marco de control de tabaco en México. No hemos firmado el protocolo para el control del comercio ilícito de productos de tabaco. Entonces, sí se ha hecho mucho, es cierto. Es verdad, ha habido grandes cambios. Hoy ya el tabaco no está normatizado. Antes podías fumar en las oficinas como esta, ahora ya no. Ha habido avances, pero falta mucho por hacer. Claro. Esta es una carrera en la que la tabacalera nos lleva una ventaja y lo que nosotros podemos hacer como sociedad civil, como gobierno, como instituciones educativas, como empresarios, es unir esfuerzos, no desde un punto de vista demagógico para salir en las fotos y decir que hicimos algo, sino ir y accionar. Accionar y resolver. Hay muchas preguntas que te las vamos a guardar, porque además hay más allá, ya no nos va a dar tiempo. La verdad es que se ha ido rapidísimo y sabíamos desde el principio, desde que este tema iba a estar... tiene muchas vistas. Sí, es un tema muy largo y además, también tener la oportunidad de tenerte a ti aquí ha hecho que sea mucho más rico.
Pero bueno, ya con los datos que hay para poder estar en contacto contigo, con la página y con todo lo que están haciendo ustedes, para la gente que desee también profundizar o consultar o comentar, yo creo que va a ser muy, muy oportuno. Por lo pronto, bueno, yo te agradezco de verdad el que hayas estado aquí. Gracias a ti, gracias a la secretaria Laura Nera Rejón por la oportunidad. Déjame darles mi correo de contacto para que me localicen, me manden un correo con preguntas. Seguro. contacto@clinicadeltabaco.org, ese es el repositorio central de la clínica y de ahí dispersamos a las personas que tengan la competencia sobre las preguntas específicas. Bueno, pues muchas gracias y ya saben, no se pierdan nuestra siguiente tertulia ciudadana, que será la número 35, el próximo día miércoles 17 de junio, por supuesto, a las 8 de la noche. Hasta pronto.